Algunos escucharon o vieron el título del mensaje de hoy, Necesito a Dios. Pareciera redundante la pregunta. Parece que, ¿cómo así? ¿Cómo así que si necesito a Dios? Mis hijos me decían, duh, obvio. Pero si fuera tan obvio, creo que a veces haríamos cositas un poquito diferentes. El eje del mensaje de hoy es un versículo que conocen la mayoría y está en Juan 15:5, la última parte, y dice: separados de mí no pueden hacer nada. Yo no sé qué nivel de creatividad hay que tener para malentender esto. No, lo que pasa es que es un tema de interpretación. ¿Realmente es un tema de interpretación en una frase así? Es que no se lo encuentro. ¿Quién es el más inteligente aquí en el salón? Hay varios bien inteligentes. ¿Se puede malentender esto? Simplemente no. Lo que Dios nos dice a esta pregunta es: ¿necesitas de mí? La respuesta es sí. Porque sin mí no puedes hacer nada. Él te dice, separado de mí, o sea, no conectado a mí, no logras nada. Y obviamente Juan 15 es el contexto grandote de la vid y el pámpano, y cómo separado una rama de un tronco simplemente se seca y muere. Pero no nos vamos a quedar allí. Hoy el mensaje es súper sencillo, voy a redundar y redundar y redundar. Lo que Dios nos quiere decir es que Dios nos creó para depender de Él. En un tiempo en el que hablar de dependencia es casi alergia, es casi tóxico, es decir, cuando hay dependencia es porque hay algo tóxico. En un mundo con todo ese ruido, Dios te da la tranquilidad hoy de decirte: no me interesa si suena tóxico, te creé para que dependieras de mí. Y eso da paz. Si ya te reconcilias con el concepto, da paz. Digiérelo, trágalo. Dios me hizo para depender de Él. Todo esto en Juan 15 es Jesús diciéndonos: tanto te hice para que dependieras de mí, que si te separas, te secas. No puedes hacer nada. Y todo el tiempo aquí dándole vueltas y vueltas, y leía esa palabra, observaba la palabra, observaba ese versículo. Antes de entrar a escudriñar o aprender, solo lo observaba. Sin ti no puedo hacer nada. Separado de ti no puedo hacer nada. A veces queremos unos estudios teológicos, unos estudios bíblicos, y a veces tropezamos con esto. Repitamos 30 veces esto. No tienen que, simplemente mediten en eso. Sin ti no puedo hacer nada. Sin ti no puedo hacer nada. Ahora, la dependencia en Dios no es una dependencia tóxica, es una dependencia amorosa por diseño. No es una dependencia de obligarte, no es una dependencia de control, no es una dependencia forzada, es una dependencia relacional, es una dependencia de diseño. Dios nos diseñó dependientes de Él, punto. Tan no forzada es que si tú no quieres, Él no te obliga. Él no te va a obligar a estar pegado a Él. Pero Él sí te va a decir muy muy claro: separado de mí, no vas para ningún lado. Te vas a secar. Entonces, la dependencia en Dios no viene con tiranía, viene con paternidad. Me necesitas, hijo. Me necesitas, hija. Papá, te necesito. Tú pudiste haber cumplido ya tus 18 años y aparentemente no necesitar a tu papá aquí terrenal. Pero hasta que cumplas tus 120 años y para la eternidad, vas a necesitar a tu papá de los cielos. Que se meta en nuestro sistema operativo. Todo cambia cuando vivimos todos los días entendidos en que dependemos de Dios. Y bueno, rapidito en la palabra, casi todos los domingos, en Génesis 3, porque me encanta el pasaje en el jardín, el humano enredadito con los darditos de la semana pasada del enemigo,
decide independizarse de Dios. Ese es el ejercicio de cuando un ser humano creado para vivir pegado a Dios decide, no voy más. Me quiero independizar. ¿Cómo así que yo tengo que hacer lo que Dios dice? ¿Cómo así que tengo que vivir cerca de Dios? ¿Y qué comenzó a llegar? Antes de eso no había miedo, no había vergüenza, no habían preocupaciones, no habían todas esas cosas. Todo eso surge en el momento en que decidimos desacoplarnos de Dios. Fuerte, ¿eh? Esa es en la práctica la rama reventada, rota del tronco. En la práctica comienza a secarse. Adán y Eva enseguida tuvieron miedo, comenzaron a echarse la culpa. O sea, se enredó en el momento en que decidieron independizarse de Dios. Yo no sé si alguien se conecta conmigo, pero los momentos en mi vida en que yo, incluso conociendo a Dios, en ciertas áreas he tratado de hacerlo independiente de Dios, me he dado, perdónenme el costeño, mi tramacazo. ¿O no? Hay personas aquí que están regresando a Dios. Aleluya. Gloria a Dios que estás volviendo. Porque separado de Él, separada de Él, no puedes hacer nada. Te repito, hay personas aquí que están llegando y volviendo a Dios. Buena decisión. Porque separada de Él, separado de Él, no puedes hacer nada. Ok, la supuesta independencia del ser humano terminó en la desconexión de ese diseño original funcional. Yo se los dije, esto va a ser redundancia y redundancia. Se lo repito, tú funcionas adecuadamente conectado a Dios. Tú funcionas inadecuadamente desconectado de Dios. Todo comienza a enredarse, las sociedades, la familia, todo comienza a enredarse cuando nos desconectamos de Dios. De pronto no pasa hoy, no pasa mañana, pero créanme, terminamos por secarnos. Toda la Biblia apunta a que la vida florece cuando dependemos de Él. Hay varios versículos, voy a leer rapidito. Proverbios 3:6, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Segunda de Corintios 12:9, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Salmos 23:1, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Reafirma que estamos hechos para vivir pegados a Dios. No estamos hechos solamente para conocer de Dios, para saber de su palabra. Tenemos que vivir pegados a Él si queremos esa vida de todas las promesas que Él ya dejó listas para nosotros. Entonces, ¿necesitamos a Dios? Sí. ¿Dios nos creó para depender de Él? Sí. No desde el control, desde su amor. Ahora, repito, solo conectados a Él encontraremos nuestra identidad, nuestro propósito, muchas cosas más, incluyendo esas nuevas fuerzas que cantábamos ahorita. Solo pegados a Él recibimos el nutriente directo desde la fuente para tener nuevo ánimo, para tener nuevas fuerzas. ¿Cuántos quieren nuevas fuerzas? Yo quiero nuevas fuerzas, ¿sí o no? Total. Pero no es la fuerza como la del mundo, es la fuerza sobrenatural. Es la fuerza de Dios. ¿Alguno ha pasado que de pronto durmió 2 horas y se levanta fit? Esa es fuerza sobrenatural. Ahora, los 3 días caes privado. Pero Dios puede hacer cosas que rompen la matemática en nuestro ánimo, en nuestra fe, en nuestra fuerza, en nuestra salud. ¿Cuántos lo creen? Dios puede hacer cosas que rompen la matemática en las finanzas, en nuestro corazón. Y por eso yo me enamoré de este Dios, porque es un Dios que rompe el molde constantemente. Ahora, cuando yo digo conectados a Dios, me refiero a la constante certeza, te necesito, Dios, te necesito. Y esta semana me senté a recordar de lo que era mi vida y hacer una comparación, un análisis detallado de lo que era mi vida antes de estar conectado a Dios y ahora. Y es increíble la diferencia de los resultados. Los resultados en frutos de paz, en frutos de todo tipo. No fue algo que pasó así, pero definitivamente el comparativo lo tengo súper claro de cómo era mi vida pues sin Dios, ¿me entienden?
y cómo es mi vida con Dios. Mejor dicho, antes de tener a Dios como Dios en mi vida y ahora que Él es mi centro y es el rey de mi familia. La diferencia es abismal. Por eso mi esposa y yo dedicamos nuestra vida a esto. Y por eso decidí, escucha esto, cada día estoy trabajando en eso, enfocarme menos en mí y enfocarme más en Él. Es un mensaje súper sencillo. Por eso decidí, al ver lo provechoso que era estar pegado a Él y depender de Él, decidí para mi casa emprender la gran lucha, menos de mí y más de ti, Dios. Y al ver lo que Dios es capaz de hacer cuando le abrimos el espacio, cuando le hacemos campo, muchos de nosotros, hoy el mensaje también es un poquito exhortador en esa dirección. No le hemos hecho campo a Dios para que Él obre. Cuando le hacemos campo a Dios, es increíble las cosas que Él hace. Pero la realidad, señores, es que antes de este proceso en el que estamos, yo veía a Dios como opcional. Piénsenlo. Seguramente algunos de ustedes en este momento lo pueden hasta sentir así. Cero juicio. Estamos todos en un proceso. Lo que pasa es que esta semana Dios me inquietaba y me decía, dile a la iglesia que yo no soy opcional. Repíteles que yo no soy una opción. Repíteles que yo no soy el topping, yo soy la base. O sea, repíteles que yo no soy lo que hace, lo que mejora. Yo soy lo que lo inicia. Y nosotros, esto es muy sencillo, pero aquí tropezamos. Porque muchos de nosotros buscamos a Dios más cuando nos falta que cuando nos sobra. ¿Ok? ¿Ok? Dios es esencial. Dios es esencial. Sin Dios en la familia se quiebra. Sin Dios en un colegio, el colegio se quiebra. Sin Dios en un país, sin Dios en un gobierno. No estoy diciendo que vamos a tener pastores ahora de alcaldes, nada de eso. Les pongo el ejemplo, ustedes van a operarse y sale un man, yo te voy a operar, yo soy pastor. No, búsquenme un médico. O sea, creo que me entienden. Sin Dios una ciudad se desborona porque Dios es esencial. Antes, la pregunta de necesito a Dios, voy a ser súper sincero, en momentos yo hubiese dicho, sí, claro, yo necesito a Dios. Pero por dentro decir, pues yo no sé, porque esto ha funcionado relativamente bien sin Él. La respuesta a veces no era clara, no era un no claro y no era un sí claro, pero hoy cambió. Y esta casa también dice, cuando preguntamos necesitamos a Dios, esta casa dice, sí necesitamos a Dios. Dios, eres esencial. Dios, te necesito. Dios, separado de ti nada puedo. ¿Me permiten orar cortico por ustedes? Señor Dios, a nuestro corazón viene la convicción hoy a un nuevo nivel que sin ti no puedo. Señor, repetimos, Señor, y te decimos, te necesitamos. Eres esencial. Sin ti, a la larga, a corto, mediano o largo plazo, nada funciona. Mi vida depende de ti, mi amado Jesús. Amén. Quiero mirar un par de circunstancias de la vida que pueden empujarnos a actuar como si no necesitáramos a Dios. Quiero hablar de unas dos circunstancias, momentos en la vida que nos llevan a veces a actuar como si no necesitáramos a Dios. Esto, señores, le pasó al hombre más sabio y más rico
de toda la Biblia después de Jesús en sabiduría. ¿Quién era? En live. Salomón le pasó esto. Arrancó siendo uno de los, probablemente más del 90% de los proverbios escritos, inspirados por Dios, pero a través de Salomón. Y este man cayó en las mismas cosas que él en los proverbios decía que no cayéramos. ¿Cuál creen ustedes que es a veces la circunstancia, momento de vida que puede hacernos creer que no necesitamos a Dios? Paradójico, la bendición. La bendición. Y eso fue lo que le pasó a Salomón. Llegó un momento que el man era tan rico que dijo: yo voy a comenzar a decidir las cosas sin consultarlas con el Padre. Tremendo, ¿ah? Qué paradójico suena que las bendiciones terminen alejándonos de Dios. Es un despropósito, por cierto, porque la fuente de tus bendiciones, de todo lo bueno, es Él. Delicado. Por más paradójico que suene, de lo que más lleva a personas a creer que no hay necesidad de Dios, es la misma bendición. Nosotros lo vemos en la iglesia. La gente llega reventada, despega y a veces se va. ¿Por qué? Yo lo entiendo. Tremendo. Salomón, cuando se vio fuerte y exitoso, comenzó a pensar que podía tomar decisiones sin consultar a Dios. Pasaron cosas como 700 esposas. ¿Qué tal eso? A los hombres igual, 700 y uno a veces con una que está... No, en fin. No. Padre, ayúdame. Dios. No, un chiste malo de esos costeños, nada que ver. Perdóname, Señor. Pero hizo una alianza política ahí para casarse con una vieja que no era. O sea, claramente él comenzó a caminar no en la sabiduría del Padre, sino en la sabiduría de él, de su carne. La sabiduría de su carne. Y se comenzó a enredar a tal punto que terminó influenciado en idolatría. Salomón, hijo de David. Esto es tremendo. Y esto, no quiero decir que únicamente, pero gran parte tuvo que ver con la gran bendición de la que él gozaba. Esta es una iglesia bendecida, ¿cierto? Bueno, esto es una iglesia bastante bendecida. Y por eso este mensaje es muy relevante. Es un despropósito total que lo que Dios está derramando en bendición en tu vida te lleve a creer que no lo necesitas a Él. Es un despropósito total. Digo conmigo, total. Leemos Deuteronomio 8 del 10 al 14. Dice: cuando hayas comido y estés satisfecho, alabarás al Señor tu Dios por la tierra buena que te habrá dado. Hasta ahí, frenen ahí. No me lean. Cuando seas bendecido, alabarás a tu Dios. Escucha esto. Cuando seas saciado, porque lo serás, lo eres y lo serás, le darás gracia, gloria y alabanza al único responsable. No, que dos amén aquí. Cuando seas bendecido, le vas a dar la gloria y la alabanza al único responsable. Amén. Acuérdense de este momento. Y por favor, cuando Dios abra lo que está por abrir en sus vidas, denle gracias al único responsable de toda la bendición. Amén. Sigo leyendo. Pero ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios. Y cuando hayas comido y te hayas saciado, cuando hayas edificado casas cómodas y las habites, cuando se hayan multiplicado tus vacas y tus ovejas y hayan aumentado tu plata y tu oro, sean abundantes tus riquezas, no te vuelvas orgulloso ni olvides al Señor tu Dios. ¿Algo por malinterpretar o entender diferente aquí? Cero.
Cero. Y algo que la gente, como uno a veces anda con el miedo de que Dios lo va a regañar como si fuera un Dios castigador, se nos olvida que es nuestro papá que nos ama, que dio a su hijo por nosotros. Se nos olvida. Se nos pasa la promesa tan tremenda que dice aquí: cuando hayas comido y estés saciado. ¿Sabe qué significa eso? Que comerán y se saciarán y se llenarán de las bendiciones que solo provienen del cielo sobre su vida. Está escrito, es el diseño. Dios nos hizo para bendecirnos. Amén. Pero al final termina y dice: cuando todo eso pase, no te vuelvas orgulloso ni olvides al Señor tu Dios. ¿Será que nos lo está diciendo por qué? ¿Porque Él ya sabe cómo nos ponemos? ¿Será que Él ya sabe cómo a veces, nadie aquí, pero Él ya sabe cómo a veces somos, que pedimos en la falencia y que nos relajamos en la abundancia? En temporada de bendición, señores, hay que, como esa alarma, en temporada de bendición tiene que prenderse una alarma y ser muy intencionales, porque es fácil que te lleven a la autosuficiencia, a creer que solita puedes, que solito puedes. Esto es el peor de los errores. Lo hizo el diablo, metió a Adán y Eva en todo eso. Ese es el peor de los errores, el peor de los errores. Creer que no necesitamos a Dios es el peor de los errores. Algunos muy bendecidos incluso solíamos olvidarnos de quién nos bendijo. Tremendo. Algunos muy bendecidos suelen olvidar quién los bendijo. Algunos muy bendecidos suelen olvidar quién los bendijo. Que retumbe, tómale fotico, haz cositas ahí, que se te grabe. Y vuelvo y se lo digo, vivimos, yo no lo digo ahora por juicio ni por nada, pero yo necesito que ustedes sepan cómo somos. Demasiado seguido, personas, familias que buscaron a Dios intensos en un momento difícil, cuando despegaron, se alejaron. Mala idea. Malísima idea. Pésima. Bueno, Dios se encarga del resto. No recomiendo esto. No lo recomiendo. Porque si ya tú sabes quién te sacó, la próxima tropezadita no va a ser igual. Si ya sabes quién te sacó, la próxima va a ser diferente. Dios se encarga de esa parte. Ahora, ya se los dije y se los vuelvo a decir. Como pastores, nos inquieta que el creyente suele orar más cuando está enfermo que cuando está sano. Estoy solo en esto. ¿Les parece que eso está bien? ¿Qué opinan? ¿Está mal? Estamos de acuerdo, estamos unidos. Estamos en acuerdo, eso está mal. Aún así, es un ejemplo que es jocoso y le digo la verdad, yo también he estado ahí. Nosotros oramos más cuando tenemos el dolor que cuando estamos bien. Pero eso no va más. Eso va a cambiar. Porque lo que Dios tiene preparado para los que le agradecen en todo tiempo es inimaginable. Es maravilloso. Somos una iglesia agradecida, totalmente sumergida en gratitud en todo tiempo. Yo le decía a mis hijos ayer y ellos se quedaron así. ¿Cuándo orabas más? ¿Cuando te dolía la barriguita o cuando estabas por allá corriendo? Cuando me dolía la barriguita. Ahora, yo dije que no iba a predicar esto, pero lo voy a decir. Siempre me pasa lo mismo. Hubo un tiempo en que mis hijos, miren cómo es el humano de dañado. Ahí está Ilan, ¿dónde? No, pero yo no tengo ningún problema. Hubo un tiempo en que mi hija, cuando se enfermaba, se ponía súper cercana a mí. Y llegó un momento en que yo dije, uy, qué rico una gripita. Que le dé una gripita para que me abrace. Les dejo punto. Que eso nunca nos pase con Dios. Que nunca nos pase que Él sienta que nos acercamos más a Él como Padre cuando estamos mal.
que cuando estamos bien. Él se encargará y él verá qué hace, pero él quiere estar cerca de sus hijos. A él le interesa más su relación contigo que tu comodidad y tu cuenta bancaria. Entonces, ¿qué pasa? Si él se da cuenta que tu cuenta bancaria, cuando está más abajito, tú estás más cerca, ¿qué va a hacer? No, yo no voy a predicar eso, ustedes mismos lo... Por eso Dios me exhorta y dice, dile a mi iglesia bendecida, la iglesia más bendecida de Cali. La iglesia de Cristo, señores, ¿qué les pasa? Somos de reino. Dile a mi iglesia que pilas, que abra los ojos, porque yo no tengo problema en acortar el chorro para que te acerques a mí. Entonces yo intercedí por cada uno de ustedes y oré. Yo le dije, Señor, aquí estoy para interceder por cada uno de ellos. Ellos te darán gracia, gloria y alabanza con el chorro en la cara. No bajes el chorro, que esta iglesia sabe doblar sus rodillas en medio de la abundancia. No bajes el chorro, Señor, te lo pido. Te lo pido. No nos lleves a un desierto para aprender a alabarte. Nosotros como iglesia te queremos alabar más cuando todo está fluyendo. Amén. Sigan orando también ustedes. Esto es un tema de todos. Y yo les digo algo. Para romper un par de paradigmas, y es bíblico, Jesús no tiene nada en contra ni de los ricos ni de la riqueza. Hubo como un silencio ahí. Jesús no tiene absolutamente nada en contra ni de los ricos ni de la riqueza. Jesús, Dios, tiene algo claramente en contra de los que ponen las riquezas del mundo sobre las riquezas del cielo. Y sí, los que tienen billete tienen tendencia, a veces, hemos tenido tendencia a veces a que esto pase. Pero no puede ser, señores. Y lo más lindo de todo, y ahí vuelvo y les doy, esto pasa con los que tienen mucho y con los que tienen poco. Porque conozco arrogantes con billete y arrogantes que están aquí. No te puedo decir que conozco más arrogantes platudos que los otros. Así de fuerte es. Entonces, ¿me estás escuchando? Entonces Dios te está llamando y te está diciendo que yo sea tu riqueza. Que yo sea tu riqueza primero que cualquier otra riqueza. Entonces todo va a estar bien. La Biblia dice que más difícil entra un camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. ¿Dijo que un rico no puede entrar al reino de los cielos? No. Lo que dice es que los ricos tienen que transformarse, cambiar su forma para poder pasar por el huequito de la aguja. Y esta iglesia es una iglesia próspera y transformada del reino de Dios en el nombre de Jesús. Entonces, Dios es necesario, ¿sí? Pero ojo cuando estamos muy bien, porque es fácil vivir como si Él no fuera indispensable. Delicado. Incluso en Salomón se comienza a ver que entre más tenía, se comenzó a volver como desobediente. Como perdió la rigurosidad con las cosas de Dios. Como que ya no le aplica a Él. ¿Cierto? Tremendo. Ninguno le ha pasado que cuando tiene el bolsillo lleno pasa al lado de un policía y dice, no es tan grave. Ninguno le ha pasado. Pero si no estás sin papeles, no, se me quedó el pase y tienes 1000 barras en el bolsillo, te sientes vulnerable. Bueno, ahí los dejo para que se prediquen ustedes mismos. El primer punto que mencioné como una de esas cosas que nos pueden empujar a creer que no necesitamos a Dios son las bendiciones. Y eso me parece muy paradójico, pero es real. Mucha gente despegó y se alejó de Dios. Despropósito total. Segundo punto, voy a pasarlo rapidito. Segundo punto, placeres del corazón. Primer punto, las bendiciones. Segundo punto, placeres del corazón. Hay placeres, deseos, incluso personas que nos emocionan, nos apasionamos con cosas y desplazan a Dios a tal punto que pasa a ser, lo que yo decía a ustedes, pasa a ser un topping. Entonces ahora tu novio
Ese sí es ahora y Dios es el topping, el que nos ayuda. Tremendo, ¿ah? Son cositas, el nuevo proyecto, la nueva empresa, todo maravilloso. Es que cuando te estoy hablando de placeres del corazón, no te estoy hablando de pecados. Te estoy hablando de cosas que nos apasionan tanto que ponemos a Dios en acompañante de esto que está ocurriendo. Y con Salomón pasó, Primera de Reyes 11:3, dice, sus mujeres desviaron su corazón. Que también pudo haber dicho, sus hombres desviaron su corazón. No vayan a creer que yo estoy metiendo un mensaje aquí anti nada. Pero esos fueron los placeres del corazón de él. Las mujeres desviaron su corazón. No fue por falta de sabiduría que Salomón pecó y se desvió. No fue por falta de sabiduría. Fue porque en algún momento del camino él dejó de creer que Dios era vital. En algún momento del camino él se le metió en la cabeza, sí, ahí está Dios, pero ya no era esencial. Y ahí es donde aplica el temor a Dios. Sin Él yo no voy. Esto es una iglesia que la tiene súper clara. En el momento en que nosotros creamos que podemos solos, nos fregamos. Todo se frena, todo se viene abajo. Y yo lo estoy viendo junto a mi esposa. Esta iglesia está prosperando, no como iglesia, las familias están prosperando. Y si en este momento sientes que estás como ahí, que yo no veo esa, estás en la fila y estás a punto de ver a Dios prosperarte como nunca antes. Esto es real. Siempre y cuando no te enredes en este punto. Necesitas a Dios. Dios es esencial, Dios es vital. Estas distracciones, ya vamos a terminar. Estas distracciones son complejas porque no son esos pecados grandes, son distracciones que crecen despacio. Te vas alejando de Dios de forma milimétrica, de a poquiticos. Te vas alejando de la necesidad, de la cercanía de Él. Y cuando reaccionas, estás lejos. En la palabra, el corazón es el centro de la voluntad, de los deseos, incluso de las prioridades. Por eso, en Proverbios, Salomón nos enseña sobre toda cosa guardada, guarda tú. Porque ese lugar es súper importante. Entonces, antes de actuar, antes de decir, ya nuestro corazón pudo haber comenzado un proceso milimétrico de alejarse de Dios. Es clave que nos pillemos, no cuando estás lejos, es clave cuando tú comienzas a preguntarte, ¿realmente estoy viviendo como que necesito sí o sí a Dios? Esta pregunta es súper importante, que te la hagas tú mismo. Entonces, el corazón se desenfoca de Dios y de repente, ¿qué pasa? La oración se vuelve pesada. Me toca orar. La palabra ya no te emociona. Eso a todos nos ha pasado. ¿Sabes qué significa eso? Un corazón que comienza a desviarse un poco de esa dependencia de Dios. Es esa vid que comienza de alguna forma, ese pámpano que comienza como a tratar de independizarse de Dios. No lo recomiendo. Nosotros hemos pasado por allí. No lo recomiendo. Y poco a poco hacen que Dios parezca no tan necesario. Y 3, hablamos de bendiciones, placeres del corazón. Y 3, que lo voy a pasar rápido porque la próxima semana vamos a ahondar más en esto. Simplemente ruido. Ruido. ¿Qué quieres decir con eso, Bruno? Veo personas, muchas, que no desarrollan su fe porque su vida es como varios parlantes sonando al mismo tiempo. El trabajo, la familia, las expectativas, la salud, el deporte, es que debería hacer esto, a esta edad debería estar haciendo esto, tal, es que las expectativas aquí son estas. Son como un computador que está hecho para abrir 2, 3 tabs, 2, 3 ventanas y tiene abiertas 50 y no opera correctamente. En ese lugar es muy difícil contemplar a Dios. Es muy, no, ni siquiera te lo pidas, ni te lo exijas. Hay que bajarle. Es imposible que en esos lugares tú puedas vivir la dependencia de Dios. El ruido,
La Biblia habla de los afanes de este mundo, las distracciones. ¿Cuántos han sufrido distracciones esta semana? Distracciones de todo tipo. Obligaciones no esenciales, entre otros. Y venía a mí la palabra, yo oraba a Dios y Dios me decía, muchos, y tú incluso, has estado aturdido. ¿Cuántos han vivido ese aturdimiento? Pues este lado solamente los aturdidos están aquí. Súper sencillo. El afán y el ruido nos llevan a no poder escuchar a Dios. Esta sociedad, este tiempo, esta cultura, este mes, esta temporada, pero en realidad no tiene nada que ver con diciembre, es esta vida, ese aparato, el otro aparato. Hay gente que tiene 2, 3 teléfonos, una tablet, llega el mail, suena aquí, llega allá. Es muy difícil contemplar la presencia de Dios en ese corre-corre. O sea, tú vas a Dios y tú dices, Dios, ayúdame. Yo creo que Dios, te quiero ayudar, pero pues, hay que bajarle. Apocalipsis 3:20 lo conocen. Dice, mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Entonces Dios me decía, qué curioso, si oyes mi voz. De verdad, siento que muchos de nosotros no es que no queramos escuchar a Dios, es que en este corre-corre ni siquiera damos para escucharlo. ¿Alguien conmigo? Si oyes mi voz y obviamente si me abres. Y yo sentía que muchos de nosotros se mueren de ganas de abrirle a Jesús, pero ni siquiera escuchamos, ni siquiera podemos escuchar su llamado. ¿Cómo escuchar a Dios? ¿Cómo escuchar a Dios? Una pregunta como el life. Y vamos a reforzar ese life con un aspecto que nos hace falta. Por supuesto, leer la palabra, orar. Por supuesto que eso son las bases, eso es lo clásico, eso va. Pero ¿qué pasa si a pesar de sentarnos frente a la palabra, qué pasa si a pesar de estar orando, estamos aturdidos? Y allí es donde la palabra, eso no es oriental, eso es bíblico, nos habla de meditación. Y muchas iglesias ven la meditación como un tabú, más bíblico no puede ser. Lo que pasa es que Dios tiene que estar en el centro. La próxima semana vamos a hablar un poquito más sobre eso. Practicar la presencia misma de Dios. Esto no es algo solamente para pastores, no solo necesita Bruno y Elisa porque ellos tienen que traernos una palabra los domingos. No. Eso es para todos nosotros. Todos los que tenemos misiones, todos los que tenemos misiones de conquista, necesitamos practicar la presencia misma de Dios. Y oraba al Señor y Dios me ponía 3 palabras en la cabeza. Oraba a Dios, Dios, háblame de esto. Y me decía, hijo, calma, enfoque y entrega. Calma, enfócate y ahora sí, entrega. Porque sin calma no te puedes enfocar. Yo decía, wow, Señor, qué hermoso eres. Dios, creador del universo, se toma el tiempo para decirte, cálmate. Esposos, nunca le digan a sus esposas, cálmate. Porque eso tiene una diferente. Eso se devuelve, dice. Sí, se devuelve. Me está hablando la sabiduría aquí. Están viendo el ruido que yo tengo en mi cabeza que no me deja predicar.
Era para que se despertaran un poquito, los siento como tensos. Ya vamos a terminar. Dios te dice, hijo, calma. Calma. Ahora sí, calmado. Enfócate. Y entrega lo que tengas que entregar. Primera de Reyes 19, 11 al 13. Historia de Elías. Y Dios le dice a Elías: sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por allí. Esto es profético. Esto es profético. Dios te está diciendo: sal de lo que sea que estés, no lo abandones, no huyas, pero tómate el momento para salir de donde estés. Sube a la montaña, al lugar más alto, porque yo voy a pasar por ahí. Y Dios me decía: no necesariamente voy a pasar en medio de ese caos en el que estás. Quiero que por favor salgas, subas a la montaña, que yo voy a pasar por ahí. Entonces, obviamente, Elías, el profeta, va. Mientras estaba allí, el Señor pasó y vino un viento recio, fuerte, tan violento que partió las montañas y destrozó las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Ahora, en medio de la búsqueda de Dios, si Dios te dice: ven a buscarme a tal lugar, y tú llegas, y en ese lugar pasa un viento fuerte que se rompen las rocas, será Dios. ¿Sí o no? Ese era Dios. Pero la palabra dice: el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Y aquí viene: tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Qué fuerte, el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo, un suave susurro, dice otra traducción. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto. Para él fue evidente: Dios estaba en el susurro. Y esto es un poco profético. Dios te está diciendo hoy a ti: hay cosas que te quiero decir, pero te las quiero susurrar. Te las quiero decir como un murmullo. Pero estás en tu locura. Me dice a mí o a ustedes: están en su locura. ¿Y cómo vas a escuchar un susurro? Hay que aprender a escuchar al Señor, porque lo necesitamos. Hay corrientes que de verdad nos empujan a separarnos de esta verdad. Ese bienestar, esas bendiciones, esos placeres, esos deseos del corazón, que no tienen que ser malos, pero a veces sí toman demasiada relevancia en nuestra vida y simplemente ruido. Y nos llevan a tal nivel de aturdidos que ni siquiera podemos pensar en el Señor, ni siquiera podemos pensar en Dios, ni siquiera podemos con paz cerrar los ojos y esperarlo. Vamos a ahondar muchísimo más en esto la próxima semana. Vamos a ponernos de pie para orar. Necesitas a Dios porque fuiste creado para vivir pegado a Él. Necesitas a Dios porque fuiste creada para vivir pegada a Él. Lo primero que tienes que revisar en tu vida, si alguno tiene algún tema por resolver, es: estoy pegado a Dios, estoy pegado en esa área, estoy pegado al Señor. Y comenzar desde allí. Necesitas a Dios. Necesitas a Dios. Dios, toca nuestros corazones en esta mañana. Que se aflojen nuestras rodillas.
que se quebrante toda arrogancia, que se rompa toda autosuficiencia. Que se doblen mis rodillas para alabarte, para entender que te necesito, para entender que sin ti nada puedo. Algunos de ustedes tienen caos tan heavy, sin conocer sus casos del todo. Tienen caos tan heavy que solo va a funcionar con Dios. Claro que sí, ir al médico, contratar al abogado, asesorarse en esto, sean diligentes. Pero lo que va a cambiar el curso de las cosas va a ser Dios. Miren, nosotros lo vemos, y la razón por la que yo cada día estoy más enamorado de Dios es esta. Yo veo gente llegar aquí que antes de llegar aquí pasó por 3, 4 psicólogos. Amo los psicólogos, pero solo Dios pudo. La razón por la que estamos enamorados de esta obra es porque hemos visto parejas llegar aquí listas para divorciarse. Escucharon a Dios, abrieron la puerta y su matrimonio se comenzó a restaurar. Se pudieron haber ahorrado la plática de las 10 terapias de pareja. Y lo que yo he visto es que, conéctense, es que cuando cualquiera de nosotros ve cómo Dios coge tu caos y lo endereza, tus rodillas se doblan. Cuando nosotros vemos la capacidad, la experticia que Dios tiene de poner orden en tu caos, de cambiar tu relación, de cambiar tu familia, de traer esperanza en donde solamente había desolación, cuando vemos eso, toda duda que vivía en ti se desaparece. Porque no hay nada como el poder sobrenatural de Dios. Sí, lo necesitas para cosas varias, pero hay momentos, muchos, en los que solo el poder transformador sobrenatural de Dios puede cambiar tu rumbo. Aquí han venido personas listas para suicidarse. Eso no es un tabú. Probablemente hay alguien aquí teniendo pensamientos de ese tipo. Pero si tú escuchas, si tú abres la puerta, Dios entra, Él cena contigo y le trae esperanza a tu vida de una forma inexplicable. No canceles tu psicólogo, ni el psiquiatra, ni el médico. No estamos hablando de eso. No saques a Dios de la ecuación. Él es el factor más importante. Él es la piedra angular. ¿Saben por qué se está llenando esta iglesia? Tremendo. ¿Saben por qué se está repletando esta iglesia? Hoy es puente, hoy creímos que no iba a estar tan lleno. Evidentemente se está llenando. Les voy a decir por qué. No es por ti, no es por mí, no es por la pantallita, no es por la prédica, no es por los pelados espectaculares de la banda. Me parece que son espectaculares. No es por nada, no es que es bonito, no es por nada de eso que se está llenando la iglesia. ¿Saben por qué se está llenando? Es porque Dios se está moviendo en medio de ustedes. Dios se está moviendo en sus vidas. Y donde se está moviendo Dios, allí están las multitudes. Sea con la silla Rimax, sea con el pastor gritando un poco locura, sea tirando vainas, sea lo que sea, donde está el Señor, ahí están los milagros. Esa es la razón. Y cuando Él se manifiesta, no hay vuelta atrás. Aquí hay gente que fue atea o que está más o menos ahí, o que dice: yo soy ateo pero me llevan, me siento bien. Tienes los días contados para que tu vida se rinda a Él. Porque sin Él nada puedes. Sin Él nada puedes. Estimados médicos, hay cosas que no se logran en un quirófano, pero sí pasan en la presencia de Dios. Vuelvo y digo,
No estamos tratando de reemplazar nada aquí. Solo te estoy diciendo, necesitas a Dios. Necesitas a tu Señor, a tu Dios. Señor Dios, aquí estamos. Y siento como Dios nos dice hoy a todos los que estamos aquí: hijo, créeme, me necesitas más de lo que crees. Me necesitas más de lo que tú crees. Hoy en el nombre de Jesús salimos fortalecidos porque hemos reconocido ante tu presencia, Dios, que sin ti no servimos para nada. Que solo en ti hay esperanza. Y mi oración sobre cada uno de ustedes es que regresan al Señor. Un poco extraño, pero sí, regresan al Señor. Que suben a la montaña, que encuentran la calma que los ayuda a reenfocarse y entregarle sus vidas a Dios. Gracias, Señor Dios. Sin ti no puedo.